Si tus lentejas con chorizo quedan aguadas, el problema no está en cuánto tiempo llevan cociendo, está en lo que hiciste 10 minutos antes de echarlas. El guiso no espesa en la olla, espesa en la base. Y si la base no se construye bien, da igual cuánto tiempo las tengas cociendo. Hoy vamos a ver exactamente cómo se arruina esa base, porque casi siempre pasa en el mismo sitio y casi nadie lo ve venir. El sofrito no es un paso previo, es la estructura del guiso. Cuando el sofrito se hace bien, el caldo tiene cuerpo antes de que entre la lenteja. Ya está construido. La lenteja solo tiene que cocerse dentro de algo que ya sabe a guiso. Cuando el sofrito se corta antes de tiempo, el caldo es agua, con ingredientes sin integrar. Y la lenteja cuece dentro de eso, y eso es lo que hereda. El problema es que el sofrito parece terminado mucho antes de que lo esté. Y ese momento, el momento en que lo cortamos demasiado pronto, es donde se rompe el guiso. Vamos a verlo desde el principio. Si alguna vez has visto grasa de chorizo flotando encima del caldo, eso no es el chorizo. Eso es lo que pasa cuando el chorizo no tuvo tiempo de integrarse. El chorizo necesita entrar solo en la olla, sin aceite, sin cebolla, a fuego medio. Lo que estamos buscando es que suelte su propia grasa antes de que haya nada más. Esa grasa roja con pimentón es el aceite del sofrito. Es lo que va a impregnar la cebolla, el tomate y después el caldo. Si entra el chorizo con todo lo demás al mismo tiempo, la grasa no tiene dónde ir, no se integra, sube y se queda flotando encima en lugar de dentro. El fondo de la olla tiene que quedar manchado de ese rojo, no transparente, rojo. Cuando está así, entra la cebolla. La cebolla transparente no sirve. Cuando la cebolla está transparente, tiene casi toda el agua dentro todavía, y esa agua va a ir al guiso. Lo que necesitamos es cebolla dorada, blanda, que haya perdido casi todo su líquido aquí, en el sofrito, antes de que haya agua en la olla. Eso lleva entre 8 y 10 minutos a fuego medio. La mayoría lo corta a los 4. Hay un momento en que la cebolla cambia de olor. Deja de oler a crudo, empieza a oler a algo dulce, casi caramelizado. Ese olor no miente. Cuando lo tengas, la cebolla está donde tiene que estar. El tomate tiene mucha agua, más de lo que parece. Si lo añadimos y pasamos a la siguiente fase en 1 minuto, esa agua entra en el guiso sin haber reducido. 5 minutos más, removiendo. El tomate pasa de rojo vivo a rojo oscuro. Se integra con la grasa del chorizo, se vuelve denso y brillante. Cuando tiene ese aspecto, denso, oscuro, integrado, el sofrito huele a guiso desde la base, y en ese olor está todo lo que el caldo va a ser después. Ese es el momento, antes de añadir agua, antes de añadir lentejas. El guiso ya tiene que oler a guiso. Si no huele todavía, no está listo. Y añadir el agua en ese momento es interrumpir algo que todavía no ha terminado. Aquí hay algo que le pasa a casi todo el mundo y que nadie conecta con el resultado final. Cuando el guiso va cociendo y parece que tiene poco líquido, el instinto es añadir agua. Pero si la base no tiene cuerpo, añadir agua no arregla nada, lo diluye. Lo que queda de sabor construido en el sofrito se estira un poco más. Y el caldo queda un poco más aguado. Que el guiso parezca que necesita agua a veces significa que le falta agua, pero casi siempre significa que le falta base. Y esas dos cosas no se arreglan igual. La cantidad justa entra al principio, 2 dedos por encima de las lentejas, y entra caliente, si puedes. Porque el agua fría corta la temperatura de la base de golpe, y la base pierde fuerza justo cuando más la necesita. Después de eso, dejarla trabajar, sin interrumpirla. Las lentejas entran en la base, terminada, fuego medio alto hasta que rompa el hervor. Queremos que el calor se distribuya rápido y la cocción arranque de forma uniforme. Cuando rompe, bajamos. Tapa parcial para que el vapor salga y el caldo no pierda densidad por condensación. Entre 30 y 40 minutos. Pero hay un momento exacto que cambia la textura de todo. A los 20 minutos saca un cazo de lentejas. Cháfalas contra el plato. No todas, una parte. Y vuélvelas al guiso. Lo que vuelve no son lentejas, es almidón disuelto. Y ese almidón espesa el caldo desde dentro. El caldo se vuelve más oscuro, más denso. La cuchara empieza a costar un poco más. Eso es lo que buscamos. La lenteja nunca fue el problema.
Las lentejas cuecen igual en todos los guisos. Lo que cambia es lo que hay alrededor cuando cuecen. Si el sofrito llegó hasta el final, si la cebolla perdió su agua, aquí, y el tomate redujo, aquí, y la grasa del chorizo se integró aquí, la lenteja solo tiene que cocer dentro de algo que ya sabe a guiso. El resto llega solo. Así quedan, espesas, con ese caldo que no cae limpio de la cuchara porque tiene dentro todo lo que el sofrito construyó. Eso no lo hace el tiempo de cocción, lo hace lo que ocurrió antes de que entrara el agua.